Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí veo que ya entraron casi todos. Igualmente, si quieren les comparto la pantalla para que quede también en la filmación, en la grabación de la clase. Entonces... Bueno, ahí están viendo en la presentación esta simplemente una figura que yo puse de una situación, digamos, de dos personas tratando de mover un bloque que es muy grande y uno puede en principio pensar que también es muy, muy masivo, digamos, muy pesado, ¿sí? Entonces, por más que estas personas intentan mover ese bloque, el bloque no logra moverse. Mejor dicho, las personas no logran mover el bloque, ¿sí? Y estas personas hacen fuerza, uno empujando, Cristian del lado izquierdo empujando hacia la derecha, y Pamela del lado derecho de este bloque tirando con la ayuda de una cuerda, ¿sí? Entonces, la idea de esta figura es que nosotros empecemos a aprender, obviamente, sobre dinámica. La dinámica, les recuerdo por las dudas, para los que no vieron todavía los videos, es como un paso más en el estudio del movimiento de los cuerpos. Nosotros hasta ahora veníamos analizando de una manera descriptiva el movimiento, es decir, solamente nos preocupábamos por analizar cómo era la posición de un cuerpo que considerábamos puntual, incluso como una simplificación más en función del tiempo. Y el objetivo de la cinemática era encontrar cómo es la dependencia temporal del vector posición de un cuerpo usando el parámetro tiempo, digamos, ¿sí? Pero en ningún momento nos preguntamos o nos preocupamos por saber a qué se debe el movimiento, qué es lo que produce el movimiento, o qué es lo que lo causa, ¿sí? Así que la dinámica es como avanzar un paso más en el estudio del movimiento para empezar a ver, bueno, cuáles son las causas de que las cosas se muevan como se mueven, ¿bien? Entonces vamos a empezar a ver principalmente qué son las fuerzas, porque, bueno, como está establecido, digamos, en las leyes fundamentales del movimiento, que son las leyes de Newton, las 3 leyes de Newton, la entidad física, digamos, que es responsable de modificar de alguna manera el movimiento de los cuerpos es la fuerza, ¿sí? Lo que se llama fuerza. Entonces vamos a empezar a ver qué es una fuerza, cómo se trabaja con una fuerza, cómo una fuerza afecta al movimiento de los cuerpos, ¿bien? Ya sabemos por intuición de alguna manera qué es una fuerza, ¿bien? Todos tenemos que hacer fuerza sobre las cosas para poder manipularlas, para poder moverlas, para frenarlas, para ponerlas en movimiento, para sacarlas del reposo, digamos. Entonces, intuitivamente todos tenemos una noción de lo que es una fuerza, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hacer un estudio de lo que llamamos la dinámica. Entonces vamos a empezar a tratar a la fuerza como una cantidad, una entidad matemática, física, y la vamos a relacionar con otras magnitudes físicas, ¿sí? Para todo esto nos vamos a basar en esas 3 leyes de Newton que les digo. La primera ley, esto lo van a ir viendo en los videos, la primera ley establece, digamos, el hecho de que todo cuerpo permanece o bien en reposo o bien moviéndose con velocidad constante, a menos que una fuerza haga que ese estado de movimiento cambie, ¿bien? Esa es la primera ley, es decir, la primera ley ya introduce lo que es una fuerza e introduce el hecho de que la fuerza tiene un efecto sobre cómo se está moviendo un cuerpo o un sistema en general, ¿sí? O sea, es una ley muy, muy conceptual, digamos, muy, muy básica, que en principio no agrega ninguna ecuación, digamos, no nos trae ninguna ecuación. Simplemente nos dice que existe algo que llamamos fuerza, que es responsable de que las cosas cambien su estado de movimiento, ¿bien? Entonces, cambiar el estado de movimiento es
o bien sacar algo del reposo, si algo está quieto, ponerlo en movimiento, o bien si algo se está ya moviendo con velocidad constante, específicamente, ya vamos a ir viendo por qué, las fuerzas se encargan de modificar esa velocidad. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que el hecho de que la velocidad varíe tiene que ver con que exista aceleración. Entonces, vamos a empezar a ver que hay una relación directa entre el efecto de las fuerzas que modifican el estado de movimiento y la aceleración. Es decir, cuando algo cambia su estado de movimiento es porque está cambiando su vector velocidad, básicamente. Que cambie su vector velocidad implica que hay una aceleración, entonces las fuerzas producen alteraciones en la velocidad o bien aceleraciones. ¿Bien? Eso es lo que establece la segunda ley. La segunda ley ya sí genera, digamos, establece una base matemática, una relación matemática entre la fuerza actuante, que es una cosa vectorial, y la aceleración. O sea, según las leyes de Newton, hay una proporción directa entre la fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleración que ese cuerpo adquiere. ¿Bien? Y la constante de proporcionalidad entre las fuerzas y la aceleración es la masa del cuerpo. O sea, es esa cantidad llamada masa que esa cantidad que llamamos masa en física contabiliza o mide de alguna manera la cantidad de materia que contiene un cuerpo. ¿Sí? Y después la tercera ley de Newton, que es la que me estaría quedando pendiente, es lo que se llama la ley de acción-reacción, que define básicamente el hecho de que una fuerza no puede existir por sí sola. O sea, siempre que exista una fuerza es porque hay una interacción entre dos o más cosas. ¿Sí? Entonces una fuerza es producto de una interacción. Y en una interacción tiene que haber necesariamente dos cosas que de alguna manera, por algún mecanismo, interactúen entre sí, pero eso implica que cuando algo ejerce una fuerza sobre una cosa, esa otra cosa tiene que ejercer una fuerza igual y opuesta sobre lo primero. ¿Bien? Eso es lo que se llama la ley de acción-reacción. Nosotros ya vamos a ir aplicando todas estas cosas y vamos a ir tratando de ir entendiendo de qué se trata todo esto. ¿Sí? Pero básicamente vamos a empezar a estudiar a qué se debe que las cosas se muevan de la manera que se mueven. ¿Sí? Entonces, en este caso particular que tenemos en pantalla, tenemos un objeto, que es esta caja, ese sería nuestro objeto de estudio, y tenemos dos personas que son las que están ejerciendo fuerza sobre esta caja. ¿Bien? Tratando de moverla, es decir, tratando de alterar el estado de movimiento de esa caja. Inicialmente, el estado de movimiento de esa caja es el reposo, es decir, está quieto. Que esté quieto algo quiere decir que tiene velocidad igual a cero, ¿sí? Respecto a algún sistema que estemos tomando como referencia. En este caso, podemos tomar tranquilamente un sistema de ejes ortogonales, que los pongo ahora en la presentación, como ya hemos usado muchas veces, un sistema XY. ¿Sí? Bueno, más o menos lo dibujo para no demorar tanto. Este sería nuestro sistema de referencia, que lo podemos fijar a la Tierra. Sabemos que eh, si nos paramos en el piso y las cosas están en reposo respecto al piso, entonces la Tierra vendría a ser un sistema que llamamos inercial. En realidad no es un sistema inercial, eso es una idealización. Pero bueno, podemos tomarlo como aproximación de un sistema inercial. ¿Bien? Ya vamos a ir viendo en detalle a qué nos referimos con inercial, no inercial, etc. Entonces, tenemos esta situación, las dos personas están haciendo fuerzas, pero el bloque no se mueve. ¿Bien? O sea, tenemos acción de fuerzas, pero no estamos logrando poner en movimiento esa caja, es decir, no estamos logrando alterar el estado de movimiento de esa caja. ¿Sí? Entonces, en la diapositiva que sigue tenemos lo mismo, pero acá yo puse un puntito a la izquierda, que ese puntito negro vendría a ser la simplificación, digamos, que venimos usando de que las cosas, a los cuerpos los podemos tomar como puntos materiales. ¿Sí? Espérenme que voy a anular la...
la cámara para no colapsar la conexión. Entonces, va a ser siempre muy útil para nosotros en toda la resolución que hagamos de los distintos problemas que se nos vayan presentando, para poder tener idea de cómo plantear las ecuaciones, de cómo trabajar con la segunda ley de Newton, que es la que establece esta relación matemática entre la fuerza y la aceleración. Siempre nos va a ser útil hacer esquemas, ¿sí? Hacer esquemas de las cosas. A los esquemas en dinámica nosotros los llamamos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Y lo que nos va a interesar siempre en los diagramas de cuerpo libre es pensar, bueno, ¿cuál es mi objeto de estudio? ¿Cuál es el cuerpo que yo quiero estudiar? Primero lo que hago es reducirlo a un punto, esa es la aproximación que venimos usando de punto material, que sería este puntito que está acá a la izquierda. ¿Bien? Y lo que nos vamos a empezar a fijar es cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo, sobre ese punto, digamos. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, de hecho, esta presentación es para que todos interactuemos y todos lo vayamos haciendo en conjunto. La idea es que en ese diagrama, o sea, que generemos ese diagrama, mejor dicho, ubicando flechas que van a representar los vectores fuerza que están aplicados sobre ese punto. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien se anima a decir primero qué fuerza le parece que está actuando ahí y graficarla. La fuerza Yo creo peso que de la gravedad. estoy desde Zoom mirando yo, así que no lo puedo modificar, así que si algún otro quiere. Bueno, no importa, Normal, pero el lo vamos peso. charlando. La gravedad, sí, la fuerza de gravedad es una fuerza que está actuando, obviamente, siempre que estamos en la superficie de la Tierra y nos movemos en la superficie de la Tierra, siempre tenemos actuando la aceleración de la gravedad, ¿bien? Porque la Tierra nos está ejerciendo siempre, a nosotros o a cualquier otro cuerpo que tenga masa, lo que llamamos fuerza-peso. ¿Sí? Y esa Entonces se acá, anula con el normal, puede ser, porque como no se está moviendo el cuerpo, sí. Ahora vamos, vertical. exactamente. Hay también la acción de una fuerza normal sobre esta caja. ¿Sí? Ahí ajolote anónimo, no sé si quiere graficar la fuerza. La fuerza de la gravedad en este sistema que nosotros habíamos puesto antes, lo voy a volver a traer un segundo. Sistema de referencia. Es así, y entonces la fuerza de gravedad sería un vector que apunta justamente hacia abajo. ¿Bien? Que ya le vamos a ir poniendo nombres a estas cosas. A la fuerza de gravedad le llamamos peso habitualmente. También existe una fuerza normal. ¿Sí? Las fuerzas normales son fuerzas de contacto. O sea, como vamos a ir viendo también, hay distintos tipos de fuerzas. ¿Sí? Hay fuerzas de acción a distancia, hay fuerzas de contacto, hay fuerzas elásticas, fuerzas electromagnéticas. ¿Bien? Cada tipo de fuerza tiene su manera de actuar, digamos. Siempre que haya dos cosas que están en contacto físico, o sea, apoyadas unas sobre otras, va a existir lo que llamamos una fuerza normal de contacto. ¿Sí? La fuerza normal se llama normal justamente porque actúa de manera perpendicular a la superficie que se están tocando. ¿Bien? O sea, normal en matemática es un término que se usa para denotar algo que es perpendicular a otra cosa. Entonces, cuando hablamos de fuerza normal, estamos haciendo referencia a una fuerza que es perpendicular a la superficie que se están tocando entre sí. ¿Bien? Entonces, ahí está, pusieron la letra N, muy bien. Le llamamos N a esa fuerza habitualmente. Después la fuerza de tensión hacia la derecha. Claro, después tenemos a Pamela que está haciendo una fuerza con la cuerda hacia la derecha. Le llamamos a esa fuerza de tensión porque es una fuerza que está aplicada usando la cuerda, y la cuerda para poder hacer fuerza tiene que estar tensa. ¿Sí? Si una cuerda está flácida, digamos, está blanda, no tiene la capacidad de ejercer fuerzas. Las cuerdas siempre tienen que estar tensas o tirantes para poder ejercer fuerzas. ¿Sí? Entonces Pamela está, a través de esta cuerda, ejerciendo una fuerza hacia la derecha que se transmite, digamos, a lo largo de la cuerda y actúa sobre esa caja y llega en la forma de fuerza de tensión. Es una fuerza de contacto también. ¿Sí? O sea, la única manera en que una cuerda puede ejercer fuerza sobre esta caja
es que esté agarrada, que esté en contacto con la caja. ¿Bien? O sea que también tenemos, si quieren lo dibujo yo, o como quieran, un vector que apunta hacia la derecha, que es la fuerza que está haciendo Pamela, a través de esa cuerda, y entonces la llamamos fuerza de tensión. ¿Bien? Le vamos a poner a esta fuerza una letra T, que es como habitualmente denotamos a las fuerzas de tensión ejercidas por las cuerdas. ¿Bien? La ¿Y fuerza qué? de rozamiento, profe. Sí, también existe fuerza de rozamiento. No es tan evidente, pero resulta que la única manera de que, si le están haciendo fuerza a esta caja en una dirección en la que se puede mover, la única manera de que no se mueva es que haya rozamiento. ¿Sí? Eso es una cosa importante acá. Así que la fuerza de rozamiento es otra fuerza que está actuando. Y Fíjense que después la acá no lo última que dice. faltaría es la de contacto, ¿no? Que hace la derecha también, aplica Cristian. ¿Cómo? No te escuché, perdón. La fuerza de contacto creo que sería también, ¿no es cierto?, la que aplica Cristian, que sería hacia el Sí, mismo lado que T. sí. Cristian directamente está actuando sobre la caja, está ejerciendo la fuerza directamente sobre la caja. Así que también va a existir un vector hacia la derecha, producto de la fuerza que está haciendo Cristian, que la podemos agregar ahí como otro vector hacia la derecha, que le podemos llamar directamente F, que sería una fuerza aplicada. ¿Bien? Y fíjense que ahí queda claro, en este diagrama queda claro lo siguiente. Las fuerzas son vectores que se suman. ¿Bien? O sea, todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se suman entre sí para dar una fuerza neta, digamos, una fuerza resultante. Esa fuerza resultante es la que va a determinar cuál va a ser la aceleración del cuerpo, ¿sí? A través de la segunda ley, que yo la voy a escribir acá para que la tengamos en mente. La segunda ley es fuerza igual a m por a. ¿Sí? Donde acá le voy a poner negrita a la fuerza y a la aceleración para dejar en claro que son vectores. ¿Sí? Y la masa la pongo en cursiva porque es una cantidad escalar. ¿Bien? Entonces, en esta relación vectorial, que nos relaciona, es la segunda ley, lo pongo acá arriba para que quede bien claro, segunda ley de Newton, que se escribe matemáticamente de esta forma, queda explícita una relación entre un vector que llamamos fuerza, ¿bien? Y el vector aceleración que va a adquirir el cuerpo que nosotros estamos estudiando, en este caso esta caja, que la redujimos a un puntito por simplicidad. ¿Sí? Ahora, esta fuerza que está acá, lo voy a poner ahí, es una fuerza que llamamos neta. ¿Bien? No me acuerdo cómo se ponía el subíndice acá. Ahí está. Es la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Es decir, esa fuerza neta va a ser la suma vectorial de todas las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo. Entonces, como ya sabemos, los vectores tienen componentes y las componentes se suman entre sí. O sea, las componentes X de todas las fuerzas se van a sumar entre sí, las componentes Y se van a sumar entre sí, y las componentes Z eventualmente, si estuviéramos en 3 dimensiones, se sumarían entre sí. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, las fuerzas N y M por G, que es la que pusieron acá abajo, se van a sumar entre sí, le pongo peso ahí para que quede claro, porque las dos están alineadas con la dirección vertical. ¿Bien? Entonces, la determinación de si este cuerpo se va a acelerar en la dirección vertical va a quedar dada por cómo resulte la suma de la fuerza normal hacia arriba con la fuerza peso hacia abajo. ¿Bien? Esas dos fuerzas, si dan como resultado, o sea, obviamente esas fuerzas tienen componentes con signo cambiado. La normal tiene una componente positiva en I y la fuerza peso tiene una componente negativa en I. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza neta componente I, tengo que sumar N y restarle el peso. O sea, N menos mg. ¿Bien? Si quieren lo podemos escribir también a eso. Vamos acá. En I tenemos N hacia arriba menos
m por g. ¿Bien? Y ahora, nosotros sabemos a priori que esta caja está en reposo, está apoyada sobre el suelo y por lo tanto no tiene aceleración en la dirección vertical. ¿Bien? Por lo tanto, en la dirección vertical esa caja está en equilibrio. ¿Bien? Que esté en equilibrio implica que esta suma tiene que ser cero, porque si no fuera cero esa suma, habría una componente de aceleración vertical y la caja cambiaría su velocidad verticalmente, o sea, se aceleraría verticalmente. ¿Bien? Como eso sabemos que no pasa, entonces podemos deducir que la suma de n, que es la fuerza normal, menos el peso, tiene que ser cero. ¿Bien? O sea, no hay aceleración vertical, por lo tanto, si la caja inicialmente está con velocidad nula, y como no hay aceleración, tiene que mantenerse siendo nula esa velocidad, no puede cambiar. ¿Bien? Entonces eso es lo que pasa en la dirección Y. Ahora en la dirección X, lo pongo acá arriba, ustedes ahí, según lo que graficamos, tenemos la fuerza de tensión que es positiva en el sistema que elegimos. ¿Bien? O sea, ahora lo que vamos a hacer es sumar las componentes de las fuerzas que estén alineadas con la dirección X. ¿Sí? Porque recuerden que para poder usar la segunda ley de Newton tenemos que sumar todas las fuerzas que son vectores. Entonces sumamos componentes a componentes. La fuerza de tensión es positiva y la fuerza F que aplica Christian también es positiva, por lo tanto ahí tenemos T más F. Y eso, como son dos cosas positivas, necesariamente esa suma T más F nos va a dar algo positivo. ¿Bien? O sea que eso implicaría que hay aceleración en la dirección X, es más, en la dirección positiva de X. Pero el enunciado nos está diciendo que esa caja no se está moviendo. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa suma? Para mí Igual ahí a cero. faltaría la fuerza de rozamiento, que es como que no permitiría que las otras dos empujen, como que se estarían igualando. Voy a A eso quería, resetear. eso quería llegar. Alguien dijo, y Me creo que habló- andaba. ¿Cómo? Antes de que lo levante, ¿no? Y después Ah, bueno, está el micrófono abierto. Como dijo alguien ahí primero, esta suma debería ser cero, porque nosotros tenemos la información de que esta caja no se está acelerando, que está en reposo y se mantiene en reposo. Pero si sumamos estas dos fuerzas nos da algo positivo, o sea que nos está faltando algo. Y como dijo el segundo, que no sé los nombres lamentablemente, acá nos está faltando algo negativo, o sea, una fuerza con componente negativa, que compense el efecto de las otras dos, de tal manera que esta suma de componentes pueda llegar a ser cero. ¿Bien? Así que tendríamos esa ecuación que está ahí. ¿Bien? A estas cosas las podemos igualar a cero porque el enunciado nos está diciendo que la caja no se mueve, que está en reposo. ¿Sí? De lo contrario, o sea, si esto se moviera, y bueno, podríamos determinar con alguna otra información cuál va a ser la aceleración que tenga esta caja. ¿Bien? Pero, bueno, el enunciado nos dice que está quieta. Así que esta que está acá, estas que están acá, serían la suma de las fuerzas igualadas a cero, y eso es la aplicación de la segunda ley. ¿Bien? O sea, ahí estamos descomponiendo, digamos, esta segunda ley de Newton en sus dos componentes, y las estamos escribiendo matemáticamente. ¿Cómo? Bueno, estamos sumando las componentes de las fuerzas, y estamos igualando a algo, en este caso es cero, porque la caja está en reposo y se mantiene en reposo. ¿Bien? Entonces, en este diagrama de cuerpo libre que dibujamos acá, nos estaría faltando algo. ¿Sí? ¿Alguien se anima a graficar esa fuerza que falta? Muy bien, tiene que ser una fuerza con componente negativa, es decir, que tiene que apuntar para el lado izquierdo. Y esa es la única manera en la que la ecuación para x, acá arriba, nos puede dar 0. ¿Bien? Muy bien. ¿Se entiende lo que estamos haciendo?
Sí, se entiende. Bueno, si van quedando dudas, me avisan, por favor. No se queden con dudas colgantes. ¿Bien? Profe, Sí. ahí la suma de la tensión y la fuerza que está siendo aplicada, la suma necesariamente tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento, ¿no puede ser menor? A ver, si la caja no se está moviendo, eso implica que la suma de fuerzas para un lado tiene que ser compensada por alguna otra fuerza en la dirección, en el sentido contrario. ¿Bien? O sea que lo que podemos deducir de esto es que la fuerza de rozamiento tiene que estar tomando el valor T más F. ¿Sí? Ujú. ¿Y por Es qué no una- podría ser menor? Porque la fuerza de rozamiento, que ya lo vamos a ver también un poquito, es una fuerza que existe en función de con qué intensidad uno quiera intentar mover algo. ¿Bien? O sea, imaginemos que esta caja está sola, que no le estamos aplicando fuerzas, que no existen ni Pamela ni Cristian en ese dibujo. Está la caja simplemente apoyada sobre el piso. ¿Bien? Y te pregunto, en esa situación, ¿existiría fuerza de rozamiento? Si el piso fuera completamente horizontal y la interfase, la superficie de contacto fuera perfecta, digamos. ¿Existiría fuerza de En ese rozamiento? caso no. En ese caso no. ¿Cuándo empieza a existir fuerza de rozamiento? Bueno, cuando hay alguien que trata de desplazar el cuerpo, de moverlo. O sea, cuando alguien quiere hacerle fuerza al cuerpo para moverlo. ¿Sí? Entonces, traten de hacer el ejercicio de imaginación de que Cristian y Pamela empiecen a aplicar estas dos fuerzas que son para el mismo lado, en el mismo sentido, de manera gradual, digamos, que empiecen simplemente desde cero, yendo cada vez aplicando una fuerza más grande. ¿Bien? Lo que va a ir pasando ahí es que la fuerza de rozamiento va a tratar de siempre de igualar a esa fuerza. ¿Para qué? Para impedir que la caja se mueva. ¿Sí? O sea, la fuerza de rozamiento siempre existe en función de qué otras fuerzas estén tratando de querer mover el cuerpo. Si la fuerza aplicada es cero, la fuerza de rozamiento es cero. Si la fuerza aplicada empieza a crecer gradualmente, la fuerza de rozamiento empieza a crecer en la misma medida, con la misma intensidad. Pero todos sabemos que o sea, seguramente a todos les ha pasado en sus vidas, que han querido empujar algo para moverlo, algo pesado, imagínense, no sé, un mueble, una mesa, una silla, o algo pesado, que al principio no se puede mover, pero cuando uno logra hacer suficiente fuerza, lo logra mover. ¿Bien? Entonces, ¿por qué antes no podía moverlo y cuando llega a un cierto nivel de fuerza, sí puede? Bueno, eso tiene que ver con cómo actúa la fuerza de rozamiento. ¿Bien? La fuerza de rozamiento es una fuerza que crece gradualmente, tratando de igualar a la fuerza que quiere desplazar el cuerpo. Pero llega a un límite, digamos. La fuerza de rozamiento puede crecer hasta un cierto valor. Si yo con la fuerza aplicada me paso de ese valor, entonces la fuerza de rozamiento termina perdiendo, digamos, no puede crecer más. Entonces yo le gano con la fuerza que aplico y logro desplazar el cuerpo. ¿Bien? O sea, se rompe, digamos, la igualdad a cero acá. ¿Sí? La fuerza de rozamiento llega a su valor máximo posible, y si yo sigo aumentando T y F, llega un momento en el que superan la fuerza de rozamiento y esta ecuación de arriba deja de ser cero. Profe, Al dejar de ser cero, empieza a existir aceleración. ¿Bien? ¿Alguien habló? yo, profe, no, me dio una duda. ¿Ese límite de rozamiento que da la fricción depende de las condiciones de la superficie y del objeto en sí? Sí, exactamente. Vamos si quieren nos metemos un poquito con eso. Dale, perfecto. Y lo vamos a tener que usar después también. La fuerza de rozamiento está explicado con más detalle en los videos, obviamente. Voy a copiar este esquemita, lo voy a dibujar acá abajo. Lo voy a copiar, mejor dicho, ahí, y voy a agrandar estos dos vectorcitos.
Y acá lo que estoy queriendo graficar en este gráfico es lo siguiente. Voy a graficar la fuerza aplicada, y acá, bueno, de paso lo pongo que nos faltó poner acá, esto sería la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Esa que está ahí hacia la izquierda sería la fuerza de rozamiento. Entonces acá hay una fuerza neta, digamos, que sería, en el caso que estamos considerando ahora, sería la suma de T y F. Lo pongo explícito para que quede bien claro lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a graficar acá es la fuerza, el valor que toma la fuerza de rozamiento. Perdón, en función del valor que toma la fuerza neta. ¿Bien? Por eso les decía recién que traten de hacer el ejercicio de imaginarse que Cristian y Pamela van haciendo fuerza gradualmente, empezando desde cero, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que eventualmente se pueda mover la caja. Que eso sabemos en la práctica que pasa así. Todos, si queremos mover algo pesado, tenemos que empezar a hacer fuerza hasta que logramos desplazarlo. ¿Bien? Eso lo pueden saber de su experiencia cotidiana. Entonces, ¿cómo sería el gráfico de la intensidad de la fuerza de rozamiento en función de la fuerza neta? Bueno, de nuevo, por nuestra intuición, por nuestra experiencia, y por lo que les decía recién, la fuerza de rozamiento siempre trata de igualar a la fuerza aplicada. ¿Bien? O sea que el gráfico acá sería una recta a 45 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la fuerza aplicada toma, por ejemplo, el valor 1 newton, o sea, imaginemos que Cristian hace 0,5 newtons y Pamela hace 0,5 newtons, la suma me va a dar 1 newton. Entonces, si esa suma me da 1 newton, y bueno, la fuerza de rozamiento va a ser 1 newton, de tal manera que la caja sigue en reposo, no se movió hasta ese momento. ¿Sí? Ahora, Cristian y Pamela siguen incrementando la fuerza, supongamos que tienen alguna manera de hacer que siempre apliquen la misma fuerza para hacerlo simétrico, digamos. Entonces, van haciendo cada vez más fuerza, cada vez más fuerza. La fuerza de rozamiento va tratando de igualar ese valor de fuerza, de tal manera que la caja sigue sin moverse. Suponiendo que fuera bastante pesada, va a llegar un valor de fuerza aplicada para el cual la fuerza de rozamiento ya no puede crecer. ¿Sí? O sea, la fuerza de rozamiento va a llegar a su límite, digamos. Lo voy a esquematizar así. A partir de donde esto empieza a ser una línea punteada, es porque la fuerza de rozamiento no puede crecer más. ¿Sí? Entonces acá voy a poner un puntito para indicar que, bueno, ahí pasa algo, digamos, ahí hay como un quiebre. ¿Bien? Llegó cierto valor, que si quieren lo podemos también graficar. Esto me va a dar un valor de F de rozamiento que va a ser igual a cierto valor de T más F, de la fuerza neta. ¿Bien? Esto lo podemos poner con línea de rayas si quieren. A partir de este valor de fuerza aplicada que está acá abajo, la fuerza de rozamiento llegó hasta ese valor, pero no puede seguir creciendo. ¿Bien? Entonces, ese es el punto que me indica cuándo la caja va a empezar a desplazarse. ¿Bien? ¿Qué valor toma? O sea, ¿cuál es el valor límite de la fuerza de rozamiento? Bueno, para esto hay que tener en cuenta que la fuerza de rozamiento se divide en dos, digamos. Una que se llama la fuerza de rozamiento estática y la fuerza de rozamiento dinámica. La fuerza de rozamiento estática es la fuerza de rozamiento que actúa cuando algo está en reposo, cuando algo se mantiene en reposo. Entonces, en todo este primer tramo de este gráfico que estamos haciendo, está actuando la fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? Y cuando llegamos a este valor, llegamos al valor límite que puede tener la fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? Entonces pongamos acá, si quieren, este sería fuerza de rozamiento, voy a poner estática, o una E simplemente para no escribir tanto, perdón. Estática, y acá le pongo máxima, para dejar en claro que llegó a un valor que es el valor límite. ¿Sí? Voy a poner superíndice ahí para...
para diferenciarlo. Entonces esto sería el valor máximo posible de la fuerza de rozamiento estática. ¿Bien? ¿Cómo calculamos ese valor? Bueno, eso lo voy a poner acá en otro cuadrito. Esto tiene un valor que experimentalmente se ha podido ver, que esto es igual al símbolo, a la letra griega mu. Yo la pongo ahora. Esperen un segundo. Por la fuerza normal. ¿Sí? Esa es la manera en la que tenemos de calcular la fuerza de rozamiento estática máxima. Y este coeficiente que aparece acá, el mu, una letra griega, así se le llama el coeficiente de rozamiento, puede ser también el coeficiente de rozamiento estático o el coeficiente de rozamiento dinámico. ¿Sí? Si el objeto está en reposo respecto de la superficie en la que está apoyada, entonces actúa el coeficiente de rozamiento estático, porque está actuando la fuerza de rozamiento estática. O sea que a este le voy a poner una E acá, para que quede claro que es el coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa más allá de ese punto que pusimos ahí? ¿Bien? Y bueno, yo puedo seguir aumentando la fuerza que estoy aplicando. Cristian y Pamela pueden hacer toda la fuerza que quieran, supongamos, que no hay límite. ¿Bien? De última se consiguen una máquina remolcadora y pueden remolcar esa caja con la fuerza que se les cante. ¿Bien? Entonces, si ellos siguen aumentando la fuerza, como vimos, la fuerza de rozamiento estática no puede aumentar más. Y eso va a hacer que empiece a haber un desbalance en esta ecuación que pusimos acá arriba, en la ecuación para X. ¿Cuál es el desbalance? Bueno, que T más F va a seguir creciendo, pero la fuerza de rozamiento llegó a un valor límite. Entonces, esto va a dejar de ser cero, porque esa resta ya no puede ser más cero. ¿Bien? Y cuando eso deja de ser cero, aparece una aceleración, según la segunda ley de Newton. O sea que la caja empieza a tomar velocidad, digamos. Y cuando la caja empieza a moverse, empieza a actuar la fuerza de rozamiento dinámica. Ya no actúa más la estática. ¿Sí? Y la fuerza de rozamiento dinámica, en este gráfico, se vería como una cosa así. La voy a poner con otro color. Voy a poner con color azul. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento dinámica? Bueno, la fuerza de rozamiento dinámica toma un valor constante. Es decir, una vez que el cuerpo se puso en movimiento, el valor de la fuerza de rozamiento no cambia más. Se mantiene constante. No importa si yo aumento la fuerza, ese valor de fuerza de rozamiento dinámica, una vez que el cuerpo está en movimiento, se mantiene en ese valor. ¿Sí? Que, como ven acá en este gráfico, lo hice a propósito, el valor de la fuerza de rozamiento dinámica toma un valor poquito menor al valor máximo de la fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? Fíjense que si yo prolongo esta línea, desde acá hacia el eje, donde estoy poniendo la intensidad de la fuerza de rozamiento, espérenme que ya lo acomodo, ese valor de la fuerza de rozamiento dinámica es un poquito menor a la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Sí? Lo voy a poner acá, espero que se entienda después. Esto no es más máximo, ahora va a ser la fuerza de rozamiento dinámica. Por eso le pongo una D ahí abajo. ¿Se entiende el gráfico? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Acá Pamela y Cristian lograron hacer una fuerza igual a la fuerza de rozamiento estática máxima, entonces llegaron a la situación límite en la que el cuerpo empieza a moverse. Cuando empieza a moverse el cuerpo, el valor de la fuerza de rozamiento cae un poquito. Y Cristian y Pamela ya estaban en ese valor anterior de fuerza, que coincidía con la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces ahora empieza a ser mayor la fuerza que están haciendo Cristian y Pamela hacia la derecha que la fuerza de rozamiento dinámico, que apunta hacia la izquierda. O sea que va a haber un desbalance ahí. ¿Bien? Por lo tanto, la caja se va a acelerar hacia la derecha, porque si mantienen ese valor de fuerza, entonces va a haber una aceleración de la caja hacia la derecha. ¿Está claro eso? Por ahí, así dicho en el aire, no es tan claro. Y por ahí, bueno, a mí me llama la atención por ahí que
Esto es algo tan de la vida cotidiana que uno ni siquiera lo piensa, pero que cuando uno lo empieza a ver acá en dinámica, después cada vez que tengan que mover algo se van a acordar de todo esto. Y ahí van a empezar a hacer la asociación, digamos, de lo que estamos hablando con lo que pasa en el mundo físico, ¿sí? Yo tengo acá, para mostrarles también, voy a cambiar la pantalla un cachito, una animación como esa que les he mostrado en otras oportunidades, para ver cómo funciona también la fuerza de rozamiento, que después les voy a compartir el link para que lo puedan ir probando ustedes mismos. Esto que está acá es más o menos la situación que tenemos, ¿sí? ¿Lo están viendo? Fíjense que en esta pantalla tenemos un bloque acá que está apoyado sobre un piso que está a propósito hecho así como rugoso, porque de hecho la fuerza de rozamiento aparece porque las superficies no son perfectamente lisas, sino que tienen imperfecciones. Esas imperfecciones son las que producen que las cosas se encastren, digamos, con el piso, porque obviamente la superficie de los objetos tampoco son perfectas, entonces las irregularidades de las dos superficies se encastran entre sí y producen una especie de traba, digamos, o de freno cuando uno quiere desplazar una cosa sobre otra. De ahí surge la fuerza de rozamiento. ¿Bien? Por eso cuesta mover las cosas. Y menos mal que existe la fuerza de rozamiento, porque si la fuerza de rozamiento no existiera, el mundo sería muy incómodo. Imagínense que uno no podría tener nada apoyado, porque cualquier mínima corriente de aire nos tiraría todo para todos lados, y nada se frenaría nunca. ¿Bien? Entonces, tendríamos que agradecer que existe el fenómeno del rozamiento. Entonces, en esta animación uno puede ir tocando los valores de distintas cosas. Fíjense acá a la derecha tenemos la fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque bueno, acá está puesto como que alguien tira con una cuerda hacia la derecha, ¿sí? Entonces uno puede modificar el valor de la fuerza de tensión, ahí la están viendo. Ahí yo la tengo inicialmente en 0. También podemos modificar la masa del objeto. Lo podemos hacer un poco más masivo, menos masivo. Yo lo tengo en 1 para hacerlo más redondo. Podemos modificar también el ángulo de acción de la fuerza. Fíjense que si yo le doy un cierto valor a la tensión, puedo modificar el ángulo de acción de la fuerza con la que tiro del cuerpo, ¿sí? Y puedo modificar también los valores de la fuerza de rozamiento dinámica, o mejor dicho, del coeficiente de rozamiento dinámico, de ese mu que vimos hoy, y del coeficiente de rozamiento estático, de los dos, ¿sí? Se da la particularidad, siempre, esto es una cuestión de la naturaleza de la fuerza de rozamiento, que siempre el coeficiente de rozamiento dinámico es menor en valor que el coeficiente de rozamiento estático, ¿no? Es decir, dicho en criollo, es más fácil modificar el estado de movimiento de algo cuando está en movimiento que cuando está en reposo, ¿sí? Eso, si ustedes prestan atención alguna vez que quieran mover algo pesado, y piensan en todas estas cosas que estamos charlando, se van a dar cuenta de que cuando uno logró mover algo, es mucho más fácil mantenerlo en movimiento que antes de moverlo. O sea, cuando uno logró mover algo, es como que tiene que bajar un poquito la intensidad de la fuerza que hace para poder moverlo tranquilamente. Porque si no, lo que pasa es que se nos acelera, digamos, ¿sí? Presten atención la próxima vez que corran algo y lo van a empezar a relacionar a todo lo que estamos diciendo. Pero bueno, eso es un hecho experimental. El coeficiente de rozamiento dinámico siempre es un poquito menor que el coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? Fíjense que lo que pasa acá es que esto no me deja ir más allá, con el coeficiente de rozamiento dinámico, o cinético se llama también, no me deja ir más allá del valor que tiene el coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? O sea, si yo modifico el valor del coeficiente estático, al coeficiente dinámico lo puedo llevar como mucho hasta ese valor, ¿sí? Y no más allá, porque físicamente no puede pasar. Entonces dejemos el coeficiente estático en 0,5 y yo lo tenía en 0,25, pero bueno, puede ser cualquier cosa.
Entonces, la idea de esto es que uno puede ir viendo cómo funciona la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando recién en el aire. Ahí yo no tengo ninguna fuerza aplicada, yo le puse un valor 0 a la fuerza de tensión. Entonces, si yo acá empiezo a correr la simulación, le pongo Start, obviamente ese cuerpo se va a mantener en reposo porque no hay ninguna fuerza que lo quiera mover, ¿sí? Al no haber ninguna fuerza que lo quiera mover, tampoco existe rozamiento. Fíjense que acá en el dibujito aparece F sub S, ese sería el rozamiento estático. Esto está en inglés, por eso la S viene de static. Y fíjense que ese vector Fs no existe, digamos. No existe porque no hay ninguna fuerza que quiera mover el cuerpo. Ahora, si yo empiezo a darle un valor a la tensión, fíjense que aparece una flechita en sentido contrario, ¿bien? Que grafica, digamos, cuál sería la acción de la fuerza de rozamiento. Y fíjense que la fuerza de rozamiento estático siempre es igual en módulo a la fuerza de tensión. Acá le voy a dar más masa al cuerpo para que me permita alargar más el vector tensión, ¿sí? Ahí lo hice más masivo al cuerpo. Entonces puedo aumentar un poco más el valor de la fuerza de tensión. Eso pasa porque, como dije hoy, la fuerza de rozamiento es siempre proporcional a la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal acá, como vimos recién, siempre va a tomar el valor, un valor igual al peso. ¿Por qué? Porque sabemos que el cuerpo no se hunde en la superficie ni se levanta, está en reposo verticalmente, ¿sí? Entonces, necesariamente el valor de la fuerza normal tiene que ser igual al peso. Y la fuerza de rozamiento es proporcional, a través de ese coeficiente, a la fuerza normal de contacto. Eso tiene lógica porque cuanto más fuertemente apoyado una cosa esté sobre otra, más difícil va a ser desencastrar todas esas irregularidades de la superficie, o sea, más difícil va a ser moverlo, digamos, ¿bien? O sea, cuanto más masivo sea algo, más nos va a costar desplazarlo, porque más fuerte va a ser la fuerza normal, más intensa, y más intensa a la vez va a ser la fuerza de rozamiento, ¿sí? O sea, la fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza de contacto, a la fuerza normal de contacto. Por eso yo acá, aumentando la masa del cuerpo, logro darle mayor rango, digamos, de valores a la fuerza de tensión. ¿Bien? Porque más difícil va a ser mover el cuerpo, o sea, más grande va a ir siendo la fuerza de rozamiento estática máxima posible. No sé si me siguen, cualquier cosa me avisen. Y fíjense que lo que pasa acá, que yo cuando aumento la fuerza de tensión me paso de cierto valor y ese vector de fuerza de rozamiento desaparece. ¿Lo ven? Y ahí desaparece porque justamente estoy superando el valor máximo que puede tomar la fuerza de rozamiento estática. ¿Bien? Si quieren podemos hacer la cuentita. Nosotros sabemos, o sea, podemos ver con qué valor de tensión, digamos, exacto, tengo que tirar el cuerpo hacia la derecha para poder moverlo, para poder vencer la fuerza de rozamiento estática máxima. Bueno, la fuerza de rozamiento estática máxima va a tomar un valor que es mu por la normal. ¿Sí? La normal, en este caso, vale igual al peso del cuerpo, es m por g. La masa es 5 kilos. ¿Sí? Entonces, si hacemos la cuenta de m por g, lo voy a hacer acá en una calculadora, es 9,8, digamos. Podríamos redondearlo a 10 para hacerlo más fácil, pero pongamos 9,8 ya que tenemos la calculadora. Por 5, eso me da 49. ¿Sí? Ese es el valor del módulo de la fuerza peso, o bien del módulo de la fuerza normal, que son iguales el módulo. ¿Bien? Ahora, si quiero verle el valor de la fuerza de rozamiento estático máximo, tengo que multiplicar esa normal por el coeficiente de rozamiento estático máximo. Coeficiente de rozamiento estático, quiero decir. Que es 0,5, según lo que estoy poniendo acá en la animación. Entonces, si a eso lo multiplico por 0,5, me da 24,5. ¿Bien? Entonces, yo debería poder llevar este deslizador hasta 24,5 y ahí debería llegar al límite. ¿Lo ven? Justo cuando llego a 24,5, que si uno selecciona el botón lo puede ir moviendo con la flechita del teclado de a decimales. Entonces si llego a 24,4,
todavía existe la fuerza de rozamiento estática, está el vector, pero cuando llego a 24,5 desaparece. ¿Lo ven? Eso es porque llegamos al valor límite. Ese es el valor límite. Cuando estamos en el valor límite, empieza a haber desplazamiento del cuerpo. ¿Bien? Y como empieza a haber desplazamiento del cuerpo, empieza a haber fricción dinámica o rozamiento dinámico. Entonces empieza a valer, digamos, el coeficiente de rozamiento dinámico. ¿Sí? Si yo le pongo start ahora, el cuerpo va a empezar a acelerarse hacia la derecha. ¿Sí? Y ahí aparece el vectorcito de la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Lo ven? Y fíjense que este cuerpo, en ese caso, se está moviendo aceleradamente con este valor de aceleración que dice acá abajo. 2,45 metros sobre segundo cuadrado. ¿Bien? Y bueno, como hay aceleración, la velocidad va aumentando. La aceleración es constante, eso ya lo sabemos de cinemática. La velocidad va aumentando linealmente con el tiempo. Bueno, ahí se nos fue el bloque de la pantalla, así que lo reseteo. Entonces, bueno, esta animación por un lado sirve para entender un poco cómo funciona la fuerza de rozamiento. Y por otro lado también sirve para verificar valores, digamos, ¿sí? Y verificar cuentas. Este valor de aceleración nosotros lo podríamos calcular también si quisiéramos, porque bueno, tenemos todos los datos acá. Fíjense que si uno le está dando una masa de 5 kilos a este bloque, cuando empiece a haber movimiento, la fuerza de rozamiento va a ser ahora mu dinámico, o sea, coeficiente dinámico por la normal. Si hago coeficiente dinámico por la normal, según el valor del coeficiente que estoy poniendo ahí, eso me va a dar 12,25. ¿Sí? Ese sería el valor que está tomando la fuerza de rozamiento dinámica, 12,25 newtons, hacia la izquierda, es decir, en sentido negativo. Ahora, si no les puedo mostrar al mismo tiempo la otra pantalla, pero si ahora pensamos que tenemos 24,5, que es el valor de tensión, hacia la derecha, o sea, una fuerza de 24,5 hacia la derecha, y una fuerza de rozamiento dinámica de 12,25, según la cuenta que hice, a la izquierda, entonces esa diferencia de fuerzas me tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, si hago 24,5 menos 12,25, que es la fuerza de rozamiento dinámica, eso me da, perdón, hice mal la cuenta, 24,5, eso me da 12,25, es justo la mitad. Y si a esto lo divido por la masa, porque quiero despejar la aceleración, la masa son 5 kilos, eso me da 2,45, que es el valor de aceleración que hay acá en pantalla. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo, que no les puedo mostrar al mismo tiempo la ecuación, digamos, de Newton, la segunda ley, pero estoy haciendo el despeje de la aceleración de ese F igual a m por a, para verificar que esto esté bien, digamos. ¿Sí? Entonces me está dando el valor que dice ahí en pantalla. Bueno, esto se lo muestro, después les paso el link para que lo tengan y puedan verlo más detenidamente y tranquilos, así lo entienden mejor. Y ahora, bueno, podemos seguir. Como última cosa podríamos, le voy a poner una tensión igual a 0, voy a poner a correr la simulación y le voy a pasar el valor este para que vean que ahí lo hago de nuevo. Pongo en 0 la tensión, o sea, es como que no le estuviera aplicando fuerzas, pongo a correr la simulación y voy a ir aumentando la tensión de a poquito. Eso es lo que estarían haciendo Cristian y Pamela al querer mover esa caja, pero la fuerza de rozamiento estática no los deja mover la caja porque siempre es igual a la fuerza de tensión o a la fuerza neta que están haciendo hacia la derecha. Pero cuando llegan a 24,5, habíamos dicho, van a llegar al valor de la fuerza de rozamiento estática máxima y la caja va a empezar a moverse, empieza a actuar la fuerza de rozamiento dinámica y empieza a haber aceleración de la caja. Si yo quisiera que la caja se mueva a velocidad constante, bueno, tengo que bajar el valor de la tensión hasta llegar al valor que tiene la fuerza de rozamiento dinámica, que era 12,25, ¿se acuerdan?
hasta por ahí. Ahí la caja se va a mover a velocidad constante. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, entonces esto está bueno para aprender un poco sobre estas cosas. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? No, buenísimo. Volvamos entonces a la... No, esto no. La presentación. Ahí tenemos el dibujito sobre el que estábamos trabajando hoy. Entonces, por ahí lo que podríamos hacer es, pensando, acá les voy a agregar en esta cajita que puse acá, de texto, les voy a agregar lo del rozamiento dinámico. Pongo el subíndice D para que sepan que es el dinámico, el coeficiente de rozamiento también. Y esas son las ecuaciones, digamos, para poder calcular el módulo de la fuerza de rozamiento estática máxima, que es la que está arriba, y la dinámica una vez que el cuerpo se puso en movimiento. ¿Sí? Recuerden que siempre y cuando el cuerpo se mantenga en movimiento, esto es constante, no cambia, digamos. Pero que la fuerza de rozamiento estática varía según la fuerza aplicada. Pongo acá. O sea, varía de 0 a ese valor máximo, digamos. ¿Sí? Bien, entonces si se entiende eso, podemos seguir un poco. Bueno, acá en la diapositiva que sigue, yo había puesto un campo de texto acá para que pongamos los nombres de las distintas fuerzas, pero eso ya lo fuimos haciendo, así que lo podríamos saltear a esto. O bueno, si quieren por completitud lo ponemos. Esto sería, teníamos la fuerza peso, la fuerza normal, contacto. Llamémosle fuerza normal nomás. Tenemos la fuerza F, que es la que hace Cristian, y la fuerza T, que es la que hace Pamela. Bien. Y también teníamos la fuerza de rozamiento. La idea de poner acá nombres y descripciones de la fuerza, como puse ahí, es que veamos cuáles de estas fuerzas, o sea, de qué tipo, mejor dicho, son las distintas fuerzas. Por ejemplo, ¿de qué tipo es la fuerza peso? ¿Es una fuerza de contacto? ¿Es una fuerza de acción a distancia? ¿Qué les parece? Bueno, acá podríamos... Sí, escucho, ¿eh? Escucho. Si alguien quiere decir de qué tipo es la fuerza peso. ¿Sería gravitatoria? La fuerza peso es la fuerza gravitatoria, sí. Y la idea era decir de qué tipo es, porque es importante después para poder entender un poco mejor la ley de acción-reacción, es importante saber de qué tipo son las fuerzas, porque los pares de acción-reacción siempre son del mismo tipo, digamos. Entonces, la fuerza peso es una fuerza que actúa a distancia. Yo, por más que esté separado, no esté en contacto con la Tierra me está haciendo fuerza, ¿sí? A través de la fuerza gravitatoria. Y a la vez, como existe la tercera ley de Newton que nos dice que cuando hay una fuerza existe otra fuerza igual y contraria, entonces si la Tierra me ejerce una fuerza peso a mí, yo necesariamente tengo que estar ejerciéndole a la Tierra una fuerza peso igual y de sentido contrario. ¿Sí? O sea, el par de reacción, digamos, de la fuerza peso sería un peso que yo hago sobre la Tierra. Lo que pasa es que la Tierra es tan masiva que el peso que yo le hago es prácticamente insignificante para el movimiento de la Tierra, porque mi masa es muy chiquita. ¿Sí? Cómo actúa la fuerza gravitatoria está explicado también en los videos de teoría, así que después péguenle una mirada ahí.
Entonces la fuerza peso es una fuerza se dice, de acción a distancia, ¿bien? Como la fuerza electromagnética también. La fuerza normal de contacto, su nombre lo indica, es una fuerza de contacto, ¿bien? Estas dos fuerzas, las que hacen Cristian y Pamela, son fuerzas de contacto, porque Cristian se está apoyando, o sea, está haciendo una acción normal, digamos, una fuerza normal sobre la caja, y la caja le responde a él también. Y Pamela lo mismo, tira para la derecha, y la caja va necesariamente a tener que tirar de Pamela para la izquierda, ¿sí? ¿Por qué se terminan moviendo las cosas? Bueno, eso es una parte conceptual interesante para analizar. Es porque, como hay rozamiento, tanto en los pies de Cristian como en los pies de Pamela, va a haber actuando rozamiento, y ese rozamiento ayuda, o sea, es una fuerza extra que existe hacia la derecha, que ayuda a que la caja se pueda mover. Es decir, impide que Pamela se vaya para la izquierda, digamos, e impide que Cristian se vaya para la izquierda. Y los ayuda a ellos a poder empujar la caja. Cuando ustedes corran algo pesado en sus casas, presten atención que lo que uno hace, que lo hacemos intuitivamente, porque sabemos que, naturalmente sabemos que así funciona, aunque no sepamos explicarlo, es como que nos afirmamos en el piso para poder empujar y mover algo. No sé si lo han notado, pero fíjense cuando lo hagan. O cuando uno quiere abrir una ventana corrediza, por ejemplo, o una puerta corrediza del ascensor, uno lo que hace naturalmente, de nuevo les digo, no nos damos cuenta de esto habitualmente, es que de algún lado nos tenemos que afirmar, porque si yo le quiero hacer una fuerza a la puerta corrediza, la puerta corrediza me hace una fuerza igual y opuesta a mí. Si yo estuviera sobre un piso totalmente resbaloso, sobre una pista de hielo, por ejemplo, no podría abrir una puerta corrediza, lisa y llanamente, o una ventana corrediza. ¿Bien? Porque necesito que algo me sostenga, en este caso de la caja, y Cristian y Pamela, los que los sostiene a ellos para que no se resbalen sobre el piso es la fuerza de fricción que actúa sobre sus pies. ¿Sí? Entonces la fricción, por un lado, nos ayuda a que las cosas estén quietas, y a su vez nos ayuda a poder mover las cosas. Digamos. O sea, es como que tenemos mucho que agradecerle a la fuerza de rozamiento. Bueno, y la fuerza de rozamiento también es una fuerza de contacto, obviamente. De hecho, es proporcional a la fuerza normal de contacto. Así que solo existe cuando hay un contacto íntimo entre dos cosas, entre dos superficies, ¿sí? Y esos coeficientes de rozamiento que veníamos trabajando dependen exclusivamente de cuáles son las condiciones de las dos superficies. O sea, los coeficientes de rozamiento son únicos para cada par de superficies que estén en contacto. ¿Bien? O sea, son exclusivamente dependientes de cómo sean microscópicamente, digamos, esas superficies, las dos superficies que están en contacto. ¿Bien? Bueno, ¿se entiende más o menos lo que venimos haciendo? Una cosa que también es interesante ver acá antes de pasar a la siguiente, es, bueno, pensar, como acá estamos viendo y trabajando sobre las leyes de Newton, recién usamos la segunda ley, la expresión matemática de la segunda ley, que es F igual a M por A. También estamos usando la primera ley que establece, digamos, que para que algo se pueda mover o algo cambie su estado de movimiento tiene que haber una fuerza aplicada, ¿sí? De hecho, Cristian y Pamela están aplicando fuerza para mover la caja. Nos faltaría incluir en este análisis la tercera ley, ¿sí? Bueno, recién yo estuve diciendo algo sobre la tercera ley, pero lo que podríamos hacer en este diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, es pensar cuáles son los pares, digamos, de cada una de estas fuerzas, los pares de acción-reacción de cada una de estas fuerzas, que están actuando sobre otro sistema, ¿sí? O sea, nunca un mismo par de acción-reacción puede estar actuando sobre un mismo cuerpo, ¿sí? Eso es algo lógico, porque, como dije hoy, la tercera ley establece el hecho de que la fuerza surge de una interacción entre dos cosas o más, ¿bien?
como surge una interacción, tiene que haber dos cosas interactuando. Entonces, cuando una de esas cosas le hace fuerza a la otra le tiene que hacer fuerza a la primera. ¿Bien? Entonces, ese par de acción-reacción nunca están actuando sobre el mismo cuerpo o sobre el mismo sistema. ¿Bien? O sea, si es, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la fuerza normal acá, la fuerza normal es la fuerza que le está aplicando el piso a la caja. ¿Sí? O sea, si esta fuerza yo la tuviera que graficar en este diagramita, yo la pongo más larga para que se vea mejor. Y la voy a poner en otro color. Esa sería la fuerza normal. ¿Sí? Que está actuando en la interfase, en la superficie de contacto, digamos. ¿En qué punto específico? Y está actuando en toda esa superficie. Se reparte, digamos, en toda esa superficie, pero bueno, de alguna manera tenemos que graficarla, entonces la graficamos más o menos en ese punto. ¿Bien? Pero no es que actúe específicamente en ese punto. ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿cuál sería la reacción a esa fuerza? ¿Dónde estaría actuando esa fuerza? ¿Sobre quién estaría actuando esa fuerza? El peso que genera sobre el piso. Bueno, ahí hay una cosa conceptual que es importante tener en cuenta. Que se los dije recién hace un ratito. Las fuerzas, los pares, digamos, de acción-reacción, siempre tienen que ser fuerzas del mismo tipo. ¿Sí? Entonces, si esta es una fuerza de contacto, que es la fuerza normal, la reacción a esa fuerza tiene que ser otra fuerza normal de contacto. No puede ser una fuerza peso. ¿Por qué? Porque la fuerza peso es una fuerza de acción a distancia. ¿Sí? Entonces, no puede ser la reacción a una fuerza normal, porque es una fuerza de un tipo distinto. Entonces, si esta es una fuerza normal, entonces tiene que haber otra fuerza normal igual y opuesta. Ya la voy a dibujar acá, la voy a girar. Claro, sería la que ejerce la caja sobre el piso. En realidad, no la... Exactamente. Sería la fuerza que ejerce la caja por el hecho de estar en contacto con el piso. ¿Sí? Entonces sería igual y opuesta para el lado contrario. Y a esta le voy a poner, para dejar en claro que son un par de acción-reacción, le pongo un prima ahí, es N'. ¿Sí? Es la reacción a la normal. Pero es otra fuerza de contacto que ahora ejerce la caja sobre el piso. Entonces, fíjense lo que decíamos recién. La primera fuerza, la normal, digamos, es la que ejerce el piso sobre la caja. Pero la N' es la que ejerce la caja sobre el piso. Entonces, si bien estas dos fuerzas conforman un par de acción-reacción, cada una de ellas actúa sobre un cuerpo distinto. ¿Bien? La N actúa sobre la caja, la N' actúa sobre el piso o sobre la tierra, si quieren pensarlo así. ¿Bien? Pensemos ahora en la fuerza de tensión que ejerce Pamela, digamos. Lo traigo para acá. Pamela está haciendo esta fuerza para allá. ¿Bien? La pongo ahí un color más llamativo. Una Esta es la fuerza. de la caja sobre Pamela sería algo así. Exactamente. O sea, Pamela tira de esa cuerda, ejerce una fuerza de tensión sobre la cuerda, le voy a poner el mismo color, pero a la vez la caja está haciendo una fuerza igual y opuesta sobre la cuerda, ¿bien? Que va a estar justo ahí, digamos. O sea, también va a ser una fuerza de tensión, pero que ahora ejerce la cuerda sobre la caja. ¿Sí? Esto le pondremos T' ahí. No se ve bien por el color, pero bueno. Lo pongo ahí arriba. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en las cuerdas pasa algo interesante que también es bastante sutil. Si yo mirara cualquier porción chiquitita de esta cuerda, o sea, si lograra, digamos, microscópicamente cortar la cuerda y sostenerla de tal manera que yo pueda analizar qué fuerzas están actuando, supongamos que este que está acá arriba, ese pedacito que puse ahí, lo pongo en color, a ver qué color puedo poner, violeta, o lila, o fucsia, no sé qué es. Si yo pudiera mirar este pedacito de cuerda, que es un pedacito chiquito de la cuerda, yo lo que vería es que hay
actuando para un lado una fuerza, para allá actúa una fuerza, y para el otro lado actúa una fuerza igual y opuesta. Que eso pasa porque, por el hecho, digamos, de que la cuerda es un elemento que puede tensarse, digamos. ¿Bien? Entonces, en una cuerda siempre pasa que actúa una tensión para los dos lados. Entonces, la cuerda, siempre y cuando no tenga masa o su masa sea despreciable, si no, hay que tener cuidado, pasa que la cuerda actúa en general, por lo menos los problemas que vamos a tratar nosotros, siempre consideramos que la cuerda tiene masa despreciable y que es inextensible, y todas esas hipótesis que tomamos son simplemente cosas que simplifican los cálculos y los análisis. En realidad la cuerda necesariamente tiene masa, ¿bien? Entonces la tensión no es igual de un lado que del otro, y la cuerda no es simplemente un transmisor de fuerza, como habitualmente lo consideramos nosotros. ¿Bien? En la realidad, la fuerza se va absorbiendo, digamos, a lo largo de la cuerda, de tal manera que al final de la cuerda la tensión no es exactamente igual que al inicio. ¿Bien? Pero nosotros siempre tomamos como hipótesis, lo voy a poner acá para que les quede, generalmente, lo escribo así, después les queda todo condensado acá. Generalmente, pongo T es aproximadamente igual a T'. ¿Sí? Entonces las cuerdas actúan como, le decimos habitualmente, como un transmisor de fuerza, digamos. ¿Sí? Pero recuerden que esto vale cuando la masa de la cuerda es aproximadamente 0. O se puede despreciar, digamos. ¿Sí? Ahí lo puse. Bien. Entonces analizamos la fuerza normal y la fuerza de tensión. Ahora podemos pensar en la fuerza de Christian, como para completar el análisis. Lo voy a achicar un poquito para que no se mezcle todo. Esta es la fuerza que está haciendo Christian. Bien. ¿Y cuál va a ser la reacción a esa fuerza? Los escucho. Otra fuerza hacia él, desde la caja. Exactamente. Esta es la fuerza que ejerce Christian sobre la caja, pero a la vez, como esto es una interacción entre Christian y la caja le tiene que estar aplicando también a él una fuerza contraria. ¿Sí? Y de igual módulo. La tercera ley de Newton, o sea, la ley de acción-reacción, es independiente de si hay o no movimiento, de si hay o no aceleración. O sea, los pares de acción-reacción siempre son iguales en módulo y opuestos entre sí. No importa cómo se estén moviendo las cosas. Siempre que haya una interacción entre dos cosas, surge un par de acción-reacción que son iguales y opuestos. ¿Bien? Entonces, esta que está acá sería la F', digamos, que actúa sobre Christian. Entonces, por eso les decía hoy, si Christian estuviera sobre un piso totalmente resbaladizo, no habría manera de que pueda empujar la caja, ¿sí? Porque se resbalaría para atrás, o sea, la caja lo está empujando también a él. ¿Bien? Lo puede hacer, o sea, en algún momento va a poder empujar esa caja, porque va a lograr afirmarse lo suficiente en el piso, de tal manera que surja una fuerza de fricción en sus pies, con el piso que lo sostenga en su lugar, digamos, y él poder hacer la fuerza para adelante. ¿Bien? Bueno, nos estaría quedando la fuerza peso, ¿bien? Así lo terminamos esto, que actúa hacia abajo, la pongo acá. ¿Y cuál sería la reacción al peso? Ya lo dijimos más al principio.
¿Dónde estaría actuando la fuerza de reacción al peso? Sobre la caja, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre la caja. La fuerza peso es la que actúa sobre la caja. ¿Sí? Esa sería la acción, digamos, que ejerce la Tierra sobre la caja. Ahora, ¿cuál sería la reacción? Sobre el suelo, apuntando para arriba. ¿Cómo? Sobre el suelo y apuntando para arriba. Ajá. Y si yo tuviera que encontrar el punto de aplicación de esa fuerza de reacción, ¿dónde lo pondrían? ¿En el centro, profe? ¿Del cuerpo? ¿O de la Tierra? En la parte superior de la caja, ¿no? ¿Por qué actuaría ahí? Sería la pregunta. No sé. Bueno, Desde el centro de la Tierra. en el centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque, como dije recién, el peso es una fuerza que surge por el hecho de que la Tierra está atrayendo gravitatoriamente a la caja. ¿Sí? Es una interacción gravitatoria, digamos, una interacción a distancia. Entonces, ¿cuál sería la reacción a esa fuerza? Y bueno, tiene que ser una fuerza que hace la caja sobre la Tierra, sobre el centro de la Tierra. Por eso la puse acá abajo. ¿No? Porque estaría aplicada en el centro de la Tierra. ¿Bien? Es medio raro eso, pero si ustedes piensan en las fuerzas como una interacción entre dos cosas, y en particular en la fuerza peso, que es una fuerza de acción a distancia por la acción de la gravedad, y además teniendo en cuenta que todas las cosas que tienen masa ejercen un efecto gravitatorio sobre todas las masas que están alrededor, entonces ahí uno empieza a visualizar que la fuerza peso que siente la caja tiene una reacción que es la fuerza peso que ejerce la caja sobre la Tierra. Que uno no lo piensa habitualmente así, porque el efecto que tiene la fuerza que hace la caja, gravitatorio, ¿no? Que hace la caja sobre la Tierra, es insignificante al lado en el movimiento de la Tierra, no tiene efecto sobre la Tierra. ¿Sí? Ahí alguien levantó la mano, no sé si fue a propósito o... Y yo, profe, quería preguntar si es lo que, o sea, sería lo que pasa con el Sol, digamos, con todos los planetas, o la Tierra con la Luna, por ejemplo. Exactamente, sí. La Tierra ejerce una fuerza sobre la Luna, y la Luna ejerce una fuerza sobre la Tierra también, de igual magnitud y sentido contrario. Lo que pasa es que es mucho más evidente el efecto que hace la fuerza de la Tierra sobre la Luna que el efecto de la Luna sobre la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra es más masiva, entonces termina siendo más importante el efecto sobre la Luna, que tiene una masa menor, digamos. Lo mismo sobre el Sol. La Tierra siente la fuerza gravitatoria del Sol, pero a la vez la Tierra hace una fuerza gravitatoria sobre el Sol también. ¿Sí? Porque de hecho es una interacción gravitatoria. ¿Queda claro? Sí, sí. Sí. Por eso es muy importante distinguir el hecho de que la fuerza normal que aparece acá, esta fuerza roja que pusimos acá, no es la reacción al peso. Eso es un error conceptual, digamos, que es natural que lo tengan a esa idea, porque es lo que uno piensa automáticamente. Pero en realidad, como les dije, las fuerzas de acción-reacción, los pares de acción-reacción, siempre son del mismo tipo. Entonces, una fuerza normal tiene que tener como reacción otra fuerza normal. Una fuerza peso o gravitatoria tiene que tener como reacción otra fuerza peso o gravitatoria. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan claro. Profe, Sí. o sea que la normal y la del peso serían igual magnitud pero diferentes conceptos, algo así sería. Claro, lo que lleva a la confusión es que la normal tiene el mismo módulo que el peso. Entonces, eso lo hace pensar a uno que, bueno, que la normal es la reacción al peso, pero en realidad tienen igual módulo por una casualidad, digamos. ¿Bien? Por ejemplo,
¿Qué pasaría si esto fuera un plano inclinado? O sea, si el piso no fuera horizontal, si el piso fuera un plano inclinado, la normal ya no tendría el mismo módulo que el peso. Entonces ahí por ahí queda más claro que la normal no es la reacción al peso. ¿Bien? En este caso, la normal tiene igual módulo que el peso, porque bueno, la fuerza que está presionando a la caja sobre el piso es el peso, digamos. ¿Sí? Pero la normal surge por el contacto entre la caja y el piso, no por la fuerza peso en sí. ¿Se entiende? O sea, la fuerza peso de alguna manera es independiente de la fuerza normal. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, espero que sí. Bueno, acá nos quedaría la fuerza de rozamiento para ver. Entonces traigamos otro vectorcito. Bueno, acá una cosa que no dijimos es que, o no nos preguntamos, es por qué la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda en este caso. Sí, en realidad lo hablamos, pero bueno, quisiera que quede claro que la fuerza de rozamiento en este caso es hacia la izquierda porque las fuerzas que están intentando mover el cuerpo son hacia la derecha. Y la fuerza de rozamiento siempre trata de oponerse al desplazamiento. ¿Sí? Bueno, lo pongo con ese color. Esta sería la fuerza de rozamiento que está actuando en toda la superficie, digamos, de abajo de contacto de la caja con el piso. Se actúa por ahí. Y ahora les pregunto cuál sería la reacción a esta fuerza. O sea, la respuesta automática a esa pregunta es, bueno, la fuerza de rozamiento tiene que ser un vector igual y opuesto. Eso es automático. ¿Sí? Lo que hay que pensar a continuación es dónde está actuando esa fuerza. ¿Bien? Entonces, ¿dónde estaría actuando esa fuerza? Reacción a la fuerza de rozamiento. Sobre cada una de las imperfecciones de la superficie. Exactamente, sobre el piso. ¿Bien? La fuerza de rozamiento que pusimos hacia la izquierda es la fuerza de rozamiento que ejerce el piso sobre la caja. Pero, de nuevo, por la tercera ley de Newton, la caja sobre el piso también está haciendo rozamientos, también está rozando. El rozamiento es una interacción, ¿sí? De contacto. Entonces, la fuerza de rozamiento de la caja hacia el piso, o que ejerce la caja sobre el piso, también existe. ¿Sí? Es esta F' de rozamiento, le pongo ahí, que actúa sobre la superficie del piso. ¿Bien? ¿Está claro? Ahí graficamos todos los pares de acción-reacción que hay en ese sistema. Fíjense que en el diagrama de cuerpo libre solo tenemos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que estamos estudiando, que es la caja. Todas las reacciones no actúan sobre la caja, actúan sobre otros sistemas, ¿sí? Sobre otros cuerpos, digamos. Entonces, en un diagrama de cuerpo libre siempre nos van a interesar, o solo van, digamos, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en cuestión, o bajo estudio. Y no todas sus reacciones, porque esas fuerzas van a actuar sobre otros cuerpos. Si ahora queremos hacer los diagramas de cuerpo libre de esos otros cuerpos, vamos a tener que considerar las fuerzas estas de reacciones que están actuando sobre esos cuerpos. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, pasemos a la hoja que sigue. Acá yo puse varias situaciones, digamos, para que analicemos. Porque bueno, es fundamental entender cómo funciona un diagrama de cuerpo libre, porque en base a eso uno puede aplicar la segunda ley de Newton y resolver los problemas de dinámica. ¿Bien? Bueno, en los coloquios después vamos a resolver problemas más concretos, problemas planteados con datos numéricos, etc.
Pero mi idea acá era que veamos la cuestión más conceptual de todas estas cosas. ¿Sí? ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? ¿Qué son las fuerzas que uno pone en un diagrama de cuerpo libre? ¿Qué son las reacciones a esas fuerzas? ¿Dónde actúan las reacciones? ¿Por qué no tengo que poner la fuerza de reacción en un diagrama de cuerpo libre? Etcétera. ¿Sí? Entonces acá puse otra situación en la que tenemos un libro también en reposo sobre una mesa horizontal. ¿Bien? Entonces, en este sistema, ¿cuáles serían las fuerzas que están actuando? Quisiera que alguien las dibuje, si puede. Así practicamos entre todos. Normal y gravitatoria. Exactamente. Tenemos la fuerza normal. ¿Se animan a dibujarla? Muy bien. Y tenemos también la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra por acción de la gravedad. ¿Quién se anima a graficarla? Ahí volvió la fuerza normal. Y ahí tenemos la fuerza gravitatoria, muy bien. Por ahí el que lo vaya a hacer por ahí avise, así no se solapan. Bueno, a ver, de nuevo, la fuerza normal es una fuerza que va a estar actuando en la interfase de contacto entre el libro y la mesa, ¿sí? Que tiene dirección hacia arriba porque, bueno, esa fuerza se encarga de estar sosteniendo el libro, digamos, ¿bien? Que está en contacto con la mesa. Y la fuerza gravitatoria, la fuerza peso del libro, actúa hacia abajo porque está dirigida hacia el centro de la Tierra, que es quien ejerce esa fuerza, ¿sí? Entonces, acá tenemos, bueno, ya hecho el diagrama de cuerpo libre. Acá lo único que faltaría es ponerle nombres a las fuerzas. Yo se los pongo. Tenemos la fuerza normal y la fuerza peso, ¿sí? Y nada más que eso. ¿Bien? Acá no hay ninguna fuerza que esté queriendo desplazar el cuerpo. O sea que no hay ni rozamiento, ni tampoco hay ninguna fuerza aplicada en ninguna otra dirección. ¿Bien? Y el libro se mantiene en reposo porque hay equilibrio de fuerzas o balance de fuerzas en la dirección vertical. Si yo quisiera escribir la ecuación, la segunda ley de Newton en este caso, lo pongo acá al costado, segunda ley de Newton, tendríamos en X no hay fuerzas, ¿sí? O sea que ni siquiera tiene sentido plantear la ecuación en X. Y en Y vamos a tener n menos peso, que es al peso lo calculamos como m por g. Y eso tiene que ser 0. ¿Bien? Sabemos que no se mueve este libro, está en reposo. Por lo tanto, no puede haber aceleración en la dirección vertical. Es decir, que el lado derecho de la ecuación de Newton, que es F igual a m por a, tiene que ser 0. El libro tiene masa, o sea que la única que queda es que la aceleración sea 0. Eso implica que no va a haber cambio de la velocidad vertical del libro, o sea que si está en reposo, se va a quedar en reposo. ¿Bien? Entonces, como para repasar lo que acabamos de ver hace un rato, ¿quién sería la reacción a la fuerza normal? En este caso, Libro sobre piso. la fuerza de contacto que ejerce el libro sobre la mesa. ¿Bien? ¿Y cuál sería la reacción al peso? La Tierra sobre el libro. La El fuerza libro que sobre la ejerce el libro sobre la Tierra, gravitatoria. ¿Bien? Que esa fuerza, obviamente, a esas fuerzas no las graficamos acá, porque acá lo que nos interesa como objeto de estudio es el libro, y sobre el libro actúan la normal de contacto con el piso y la fuerza peso que le ejerce la Tierra, y ninguna otra. ¿Bien? Así que bueno, ahí terminaría ese diagrama de cuerpo libre, que obviamente es muy sencillo.
pasemos a la que sigue, que tenemos una situación similar, pero ahora tenemos otro libro que se apoya sobre el primero. ¿Bien? Entonces ahora tenemos un sistema que está compuesto, digamos, por dos cuerpos, el libro de arriba y el libro de abajo. ¿Sí? Y bueno, yo puse, acá puse simplemente este dibujito, pero en la diapositiva que sigue, avancen una más, puse para que hagamos los diagramas de cuerpo libre, esquematizando los libros como esos rectángulos que están ahí. ¿Sí? Cuando uno quiere hacer diagrama de cuerpo libre, muchas veces, o sea, hay distintas maneras de hacerlo, cada uno lo hace como más cómodo le queda. Una manera es tomar, por ejemplo, ese esquema que está en pantalla y usarlo, o sea, poner todas las fuerzas ahí. Otra manera, alternativa, sería, lo pongo acá acostado, aislar los cuerpos, digamos, o sea, por ejemplo, ponerlo separado del otro, ¿no? Y graficar las fuerzas que actúan sobre arriba y por un lado y las que actúan sobre el libro de abajo por otro. Las dos formas son equivalentes. Siempre es importante que ustedes se sientan cómodos, es decir, que no se les mezclen qué fuerza actúa sobre uno, qué fuerza actúa sobre otro. Entonces siempre que ustedes estén entendiendo cómo lo hacen, pueden elegir el método que quieran. ¿Bien? Entonces tenemos estos dos cuerpos. Si quieren, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre en el diagramita del centro, en este. No sé si se vio ahí, pero quise poner un rectángulo. Tomemos esta manera de hacerlo, después lo trasladamos al otro. ¿Sí? Le saco el relleno. Consideremos esa manera, digamos, de hacer el diagrama, y pongamos ahí todas las... O si no, hagamos al revés, perdón. Tomemos esta manera, que por ahí es más cómoda para arrancar con estas cosas. Tomemos el esquemita de los libros de la derecha, y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre ahí. Entonces, considerando el libro de arriba, en primer lugar, ¿qué fuerzas están actuando sobre ese libro? La normal para arriba y el peso para abajo. Exactamente, la normal que actúa en la base, digamos, en la parte de abajo, hacia arriba, ahí lo dibujé. Y por otro lado tenemos la fuerza peso que ejerce la Tierra sobre ese libro, que va a ser un vector hacia abajo. Ahí tenemos los dos. Y no hay ninguna otra. ¿Bien? No hay ninguna fuerza en la dirección horizontal. Simplemente hay esas dos. Si quieren les ponemos los símbolos, le ponemos la P acá arriba y la N acá abajo. Siempre es importante nomenclar, digamos, las distintas fuerzas. Perdón, puse al revés. Esta es la N y esta es la P. Y ahora pensemos en el libro de abajo. Lo voy a separar un poquito más. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el libro de abajo? La del peso del libro de arriba, la de la gravedad y la normal. Bien, empecemos con la normal. Tenemos la normal que ejerce la mesa sobre el libro de abajo, ¿sí? Que obviamente no va a ser la misma normal que tenemos acá arriba, va a ser otra fuerza normal. Ahora la llevo, perdón. Tenemos esta fuerza normal, que le voy a llamar N minúscula para distinguirla. O sea, es la normal sobre el libro chico, digamos. Y también vamos a tener el peso del libro chico, que es la fuerza que le hace la Tierra a este libro. Lo voy a poner con letra P minúscula, para diferenciarlo. ¿Sí? Ahora, vos mencionaste otra fuerza. ¿Cuál era esa otra fuerza? La del libro de arriba. Ajá. ¿Y cómo la llamaste vos primero? No le puse nombre. Le puse Vos libro de dijiste el arriba, peso, ¿no?
El peso del libro de el peso. arriba. Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿la fuerza que siente el libro de abajo es el peso del libro de arriba? ¿Cómo? No escuché. Vos me dijiste es la fuerza peso del libro de arriba, otra de las fuerzas que actúan sobre el libro de abajo, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿es realmente la fuerza peso del libro de arriba la que actúa sobre el libro de abajo? ¿O La qué gravedad no fuerza? Recuerden que la fuerza peso es una fuerza de origen gravitatorio. ¿Sí? O sea, la fuerza que siente el libro de abajo por la existencia del contacto con el libro de arriba es la fuerza de reacción a esta normal que está acá. Vamos a ponerla con color para diferenciarla. Estoy hablando de esta normal. ¿Sí? Esta es la fuerza normal que siente el libro de arriba por el hecho de estar apoyada sobre el libro de abajo. Ahora, esta fuerza tiene una reacción. ¿Bien? Porque toda fuerza tiene una reacción. Entonces la reacción a esa fuerza normal es la que siente el libro de abajo. ¿Bien? Eso está claro, ¿no? O sea, esta sería la n', digamos. ¿Se ve? Sí. Lo que yo te quería marcar era que vos dijiste que otra fuerza que actuaba era el peso del cuerpo de arriba. Pero en realidad el peso del cuerpo de arriba actúa sobre la Tierra, no sobre el libro de abajo. Lo que actúa sobre el libro de abajo es la normal de contacto, por el hecho de que los dos libros están apoyados uno contra otro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quería decir? Bueno, entonces, Sí, sí. bien. Estas son todas las fuerzas que están actuando en este sistema sobre los dos cuerpos. ¿Sí? Tenemos, repasando, las voy a ir copiando al otro diagrama, digamos. Tenemos esta fuerza normal, que es la que ejerce el libro de abajo sobre el libro de arriba. Tenemos la fuerza peso, que ejerce la Tierra sobre el libro de arriba. Después tenemos la fuerza peso que ejerce la Tierra sobre el libro de abajo. Después tenemos sobre el libro de abajo la fuerza de reacción que ejerce el libro de arriba, la fuerza de contacto, digamos. Y tenemos la normal de la mesa sobre el libro de abajo. O sea, ahí estarían todas las fuerzas en un mismo diagrama, digamos, para los dos cuerpos. Bueno, faltaría copiar todas las letras. Esto sería N. Lo hago porque, bueno, para que les quede después esto y lo puedan ver, ¿no? Lleva un tiempito, pero vale la pena. Esta es la normal chiquita. Esta acá. Este es el peso grande, que sería esta. Y el peso chico, que sería este. Entonces, como les dije hoy, esto es una manera de hacerlo, es como está acá al medio, o sea, poniendo los dos libros en contacto y dibujando todas las fuerzas. Lo que tienen que tener cuidado ahí es de no mezclarse qué fuerzas actúa sobre cada cuerpo, ¿bien? Que por ahí es medio confuso. Y en el diagrama de la derecha lo que hicimos fue separar un poco los dos cuerpos, aislarlos, digamos, entre sí, pero aunque están aislados, sabemos cuáles son las fuerzas que están actuando, entonces las graficamos en dos diagramas separados. ¿Bien? De nuevo, ustedes cuando agarren práctica con estas cosas lo van a poder hacer tranquilamente de la manera que está en el medio, poniendo todo en un mismo diagrama. Pero por ahí para empezar les conviene tomar el método de la derecha, digamos. Separar bien los cuerpos que están analizando y viendo cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada uno. ¿Bien? ¿Se entiende entonces todo esto? Bueno, ya no nos queda mucho tiempo.
todavía quedan varias diapositivas. Yo había visto que tal vez las pueden trabajar ustedes después, tipo como de tarea, digamos, para ejercitar sobre lo que venimos viendo. En la diapositiva que sigue, fíjense, hay otra situación, digamos. En este caso, son dos imanes. Uno de ellos está colgado del techo mediante una cuerda, y el otro imán está unido, digamos, en contacto con el primero por el efecto de la atracción magnética, digamos, que ejercen los imanes, ¿sí? Entonces, un poco esto tiene que ver, lo traje, digamos, porque involucra el hecho de pensar un poco más profundamente sobre cuáles son las fuerzas y qué tipo de fuerzas están actuando acá. Entonces, si quieren, podríamos terminar con este ejemplo. Y bueno, todo lo demás les quedaría para que ustedes ejerciten después cuando quieran, ¿sí? Hay dos preguntas que yo había puesto más adelante. Pero bueno, de nuevo, las pueden responder después cuando puedan, ¿sí? No los quiero atosigar con tanta información. Acá, bueno, yo hice unos diagramas, unos esquemitas muy sencillos de estos imanes, para que de nuevo sigamos practicando cómo hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces, acá los separé, hice lo mismo que hicimos en esta diapositiva a la derecha, separé los cuerpos, pero pensemos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ellos. Tomemos el imán de arriba primero, y quiero que me digan qué fuerzas están actuando sobre ese imán. La fuerza de tensión primero por la cuerda. Muy bien, la fuerza de tensión, yo las voy dibujando hacia arriba. ¿Qué más? La fuerza de la gravedad. La fuerza de gravedad, porque el imán tiene masa, así que la Tierra lo atrae. Bien. O sea que también tenemos una fuerza que yo voy a dibujar por ahí, que sería el peso que le ejerce la Tierra. Supongamos que los dos imanes son exactamente iguales. Entonces van a tener la misma masa, quiero decir. La magnética. ¿Qué más tenemos? La magnética puede ser. Exactamente, tenemos una atracción magnética, una fuerza magnética que le ejerce el imán de abajo al de arriba, ¿sí? O sea que además tenemos hacia abajo, porque obviamente el imán de abajo lo está tratando de llevar para abajo al imán de arriba. ¿Bien? Espero que les quede claro eso a todos. Yo le voy a poner M para que queden claro que es una fuerza magnética. Que obviamente todavía no saben bien cuál es la naturaleza de una fuerza magnética, pero a nosotros, para lo que estamos haciendo, nos basta con saber que son fuerzas que actúan, ¿sí? En física 2 después van a ver qué es un imán, cómo atrae, cómo es el campo magnético, cómo es la expresión de la fuerza magnética, etcétera, etcétera. Por ahora nos basta con saber que son fuerzas, ¿sí? Entonces tenemos también la fuerza magnética que ejerce el imán 2 sobre el imán 1, que es hacia abajo. ¿Y qué más? ¿Hay más fuerzas? Fuerzas de tensión en cada uno de los puntos de contacto con el imán de abajo. Exactamente, los imanes están en contacto, ¿sí? O sea, estos imanes se atrayeron, digamos, y se pegaron entre sí. O sea que hay un contacto entre ellos. Entonces, en las dos puntitas acá, tienen que estar actuando fuerzas normales de contacto. ¿Bien? Que nosotros podríamos pensar como que esas dos fuerzas normales dan como resultado una fuerza normal neta, si quieren. Que ¿cómo va a ser? O sea, ¿en qué dirección apunta, digamos, la fuerza normal que le hace el imán de abajo al imán de arriba? Porque ahora estamos considerando el imán de arriba. Entonces, este imán de arriba, ¿hacia dónde siente una fuerza normal de contacto? Para arriba. Para arriba. ¿Bien?
sea que acá también habría, lo puedo poner ahí si quieren, una fuerza neta normal, llamémosle, o si no, podríamos dibujar dos vectorcitos para cada una de estas normales, porque están las dos puntas en contacto, pero esas dos fuerzas van a terminar sumándose, digamos, y van a dar como resultado una normal única. Llamémosle N1 y N2. ¿Sí? Ahí está. ¿Hay alguna otra fuerza? En principio no, ¿no es cierto? No hay, o sea, las únicas cosas que ejercen fuerza acá son la cuerda para arriba, el peso para abajo, o sea, la tierra para abajo, está la fuerza magnética, que ya lo pusimos, y están las fuerzas de contacto normales, que son hacia arriba. ¿Bien? Ahora, pensemos en el imán de abajo. ¿Qué fuerza siente el imán de abajo? El peso como el anterior. De nuevo, tiene un peso. O sea, el peso, siempre que estemos trabajando en la tierra, vamos a tener la acción del peso para abajo. Después tenemos, ¿qué cosa? Puede ser la magnética, pero apuntando para arriba. Exactamente, tenemos la fuerza de reacción a esta que ya pusimos arriba. ¿Bien? O sea, la que vamos a poner acá es la fuerza de reacción de un imán al otro. ¿Bien? Es la fuerza magnética al revés, digamos. Porque recuerden que entre los dos imanes magnéticamente hay una interacción. Entonces, si hay una acción de uno sobre el otro magnéticamente, tiene que haber una acción igual y opuesta. ¿Bien? Que sería esa que puse ahí. Vamos a ponerle, si quieren, M'. Es la reacción, siempre que ponga prima, es la reacción a la correspondiente letra. ¿Bien? ¿Y qué falta? Las N'. Las N', exactamente. Entonces llevamos esto por allá. Los voy a girar. Es más fácil. Y las ponemos, bueno, en los puntos correspondientes, ¿no? O sea, estarían actuando por ahí, y a estas las tendríamos que llamar, para ser consistentes, N1' y N2'. Tenemos N1', linda tormenta, y N1'. ¿Bien? Entonces ahí tenemos todas las fuerzas que están actuando sobre esos imanes. ¿Bien? Entonces la idea de esto era ejercitar cómo hacer diagramas de cuerpo libre, cómo tener en cuenta las fuerzas, los pares de acción-reacción y todo eso. Una cosa importante acá es que si sabemos que estos imanes están colgados y manteniéndose quietos, en reposo, digamos, entonces tiene que haber sobre cada uno de estos imanes por separado, tiene que haber una suma de fuerzas que dé igual a 0, según la ley de Newton. ¿Bien? Es decir, si traigo este cuadrito donde tenía la ley de Newton, podemos poner acá que si hay equilibrio estático, sería cuando todo está quieto, la segunda ley de Newton, que es F igual m por A, queda, digamos, igual a 0 para cada uno de los cuerpos, imanes, cada uno de los imanes. O sea que sobre el imán 1, el acento, tenemos suma de fuerzas en I, digamos, si consideramos ahí la dirección vertical,
igual a 0. Y para el imán 2 exactamente lo mismo. ¿Bien? La diferencia entre uno y otro es que, bueno, sobre uno actúa una cierta serie de fuerzas y sobre el otro actúan otras fuerzas. Pero como hay condición de equilibrio estático, entonces todas estas sumas, si quieren le pongo un signo sumatorio ahí para dejarlo en claro, que es la suma de todas las fuerzas, tiene que ser 0. ¿Bien? Esa es la condición de equilibrio estático. ¿Sí? Y acá no hay ninguna fuerza en X, por lo tanto la ecuación en X ni siquiera tiene sentido que la consideremos. Así que, usando, digamos, la condición de equilibrio, uno podría sacar información de cuánto valen o cuánto tienen que valer estas fuerzas, pero lógicamente para eso uno tiene que tener más información. Por ejemplo, cuánto vale la masa de cada uno de los imanes, de alguna manera tiene que tener idea de cuánto valen las fuerzas magnéticas. De esa manera, teniendo esos valores, uno podría calcular cuánto tiene que valer la tensión, cuánto tiene que valer las normales, etc. ¿Bien? Ahora, una cosa interesante también para ver acá, es que yo acá, en definitiva, lo que tenemos acá, que forman los dos imanes, es como un único cuerpo, digamos. ¿Bien? Podríamos considerar que esos dos imanes son un único cuerpo, que está colgando en reposo de esa cuerda. O sea que nosotros podríamos unir todo esto. Lo copio acá, esto que acabamos de hacer, y lo corro para la izquierda. Lo tengo ahí. ¿Bien? Ahora, si yo traigo todo este cuerpo de abajo y lo pego, digamos, con el cuerpo de arriba, tendríamos un cuerpo neto. ¿Sí? Está esquematizado ahí. Entonces, si yo considero ahora todo este sistema, o sea, considero a los dos imanes como un único sistema, que lo recuadro acá para dejar en claro que esto es un único cuerpo. Pongo transparente. Ahora, ahí está, considerando ese sistema. ¿Qué fuerza? O sea, yo, de nuevo, para ver la condición de equilibrio, yo tendría que decir, bueno, ahora voy a copiar este cuadrito, lo voy a poner ahí abajo, para hacerlo completo. Voy a checar la letra para que me entre. Entonces, si hay equilibrio estático, después lo pongo bien, la segunda ley de Newton queda igual a 0. Ahora para los dos imanes, si los consideramos como sistema, considerados como un único cuerpo. Perdón, se me corrió. Entonces, sobre ambos imanes, la segunda ley, el segundo renglón este lo voy a borrar, porque ahora tenemos un único cuerpo, digamos, estamos considerando un único cuerpo. Sobre ambos imanes, o pongo así, para abreviar un poco, tenemos esta ecuación. ¿Sí? Esa es la condición de equilibrio. Pero ahora fíjense que cuando yo haga esta sumatoria, ¿qué va a pasar con las distintas fuerzas? Yo voy a tener que sumar. O sea, si considero todo como un único cuerpo, todas estas fuerzas están actuando sobre ese cuerpo neto, digamos. ¿Sí? Tenemos los dos pesos para abajo, la tensión para arriba, y después tenemos la N2 para arriba, pero después vamos a tener la N'2 para abajo, que tiene igual módulo que la N2, porque son un par de acción-reacción. ¿Sí? Entonces, en esta sumatoria, ¿qué va a pasar con los pares de acción-reacción? Se van a anular. Se van a anular. ¿Bien? O sea que en definitiva todos los pares de acción-reacción se van a terminar anulando entre sí. Porque la tercera ley de Newton nos dice que los pares de acción-reacción siempre son iguales y opuestos. ¿Bien? Entonces, en esta ecuación, en esta suma, se van a anular todos los pares acción-reacción, que si uno se fija bien,
son fuerzas internas del sistema. ¿Sí? O sea, todos los pares de acción-reacción terminan siendo fuerzas que están dentro del sistema. ¿Bien? Y algo que no mencioné, se me pasó, es que cuando uno considera la ecuación de Newton, la F igual m por A, esa F que está del lado izquierdo de la ecuación es la fuerza neta, pero la fuerza neta externa al sistema. ¿Sí? Hablo de sistema porque bueno, nos va a servir también más adelante, cuando analicemos choques, cuando veamos, bueno, de hecho vamos a empezar a ver dentro de poco sistemas de partículas. Cuando uno empieza a analizar sistemas de muchos cuerpos, todas las interacciones que son internas al sistema, es como que quedan ahí, digamos, son internas del sistema y no se tienen en cuenta para escribir la segunda ley. Entonces la segunda ley, F igual m por A, esa F es la suma de todas las fuerzas que son externas, que están actuando desde fuera del sistema, y no las internas, porque las internas, por la tercera ley, se terminan anulando de a pares, digamos, anulando entre ellas. ¿Bien? ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Que esto justifica de alguna manera por qué en la segunda ley de Newton siempre se tienen en cuenta las fuerzas externas al sistema. Solamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esto les va a servir también para lo que sigue acá en esta misma presentación. Más adelante van a tener que usar el hecho de que, bueno, de que solo se consideran las fuerzas externas cuando uno considera un sistema. ¿Bien? Bueno, si quieren vamos terminando ya para no sobrecargarlos más con información y para que no se nos vaya mucho la hora. Y les dejo, si quieren, a criterio de ustedes, digamos, que sigan haciendo los ejercicios que siguen acá, que son simplemente para practicar. Yo después les voy a subir un PDF con estas, de donde saqué todas estas imágenes, que son guías también de ejercicios, que no es obligación que los hagan, pero son ejercicios muy conceptuales que a uno le hacen analizar en profundidad todas estas cosas, digamos, ¿sí? Los hacen pensar. Lo ideal, obviamente, es que esas guías se hagan con un docente al lado, pero bueno, yo se las doy igual, para que si tienen ganas lo vean, y eso los va a ayudar tal vez un poquito más a entender todo. Después se las subo al entorno. Así que bueno, los libero si quieren. Espero que les haya servido la clase y mañana nos vemos en el coloquio. Chao, profe. Chau. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Que anden bien.